Vamos a seguir estudiando el tema de este año acerca de la doctrina del pecado. Y para esto debemos comprender que tenemos tres enemigos. Amén, hermanos, ¿recuerdan? Tres enemigos que quieren destruir nuestras vidas y quiere que usted y yo pequemos. Eso es lo que el diablo quiere. Entonces vamos a recordar nuestros tres enemigos. ¿Recuerdan? Número uno, el mundo. El mundo, y la solución para vencerlo es, dice 1 Juan, nuestra fe. Nuestra fe. El mundo es el sistema de antivalores que nos aparta de Dios. Todo lo que lo quiera alejar a usted de la iglesia, de la Biblia, de la oración, eso se llama el mundo. ¿Y qué lo vence? Nuestra fe. Nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, nuestra confianza en Él. El segundo enemigo es la carne. Amén, hermanos, ese deseo que todavía está en el cristiano de hacer lo malo. Y la victoria para eso es andar en el Espíritu, ser espirituales, tener una comunión con Dios, una relación con Dios a través de la Biblia, la oración y la iglesia. Y el tercer enemigo, que es el enemigo infernal, es el diablo, el diablo. Y hemos hablado acerca de esta persona, pero vamos a seguir estudiando el tema entonces, ¿cómo ataca el diablo al cristiano? ¿Cómo ataca el diablo al cristiano? Y vamos hoy a enfocarnos en Efesios capítulo 6, versículo 14 al versículo 16. De ahí vamos a estudiar esta mañana Efesios capítulo 14 al versículo 16. ¿Lo tiene? Vamos a ponernos en pie un momento y vamos a estudiar la Biblia. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Lean conmigo. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Vamos a continuar el tema, cómo ataca el diablo al cristiano. Vamos a orar y vamos a pedir del Señor su bendición. ¿Le parece? Mi Dios, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Permítenos aprovechar bien el tiempo esta mañana y poder aprender verdades que nos lleven a la práctica diaria común de nuestras vidas y poder, Señor, tener cristianos victoriosos, cristianos firmes, cristianos que usan bien las armas espirituales que tú nos has dejado, que nos permita ser sobrios y poder entender la Biblia, creer la Biblia y obedecer la Biblia, que no seamos tan solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Danos el poder para hacerlo, dame la gracia para trazar las escrituras esta mañana y poder ser de bendición a mis hermanos. Señor, tu iglesia, tu pueblo, especialmente los recién convertidos, Señor, están experimentando un ataque constante, un bombardeo, Señor, diario en sus vidas. Y enséñanos, por favor, equípanos para contrarrestar esos ataques que cada día vienen a nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Hemos estado estudiando de nuestro tercer enemigo y es acerca de Satanás, el diablo. Y tenemos que ser bien sensatos, bien inteligentes para poder tratar con esta persona que nos odia. Satanás nos odia. La Biblia dice en Juan 10:10, aunque el pasaje no está hablando directamente de Satanás, pero sí de los falsos pastores que vienen por influencia de Satanás, y dice que esta influencia viene para matar, para robar y para destruir. Contrario a nuestro Señor Jesucristo, Él viene a dar vida y vida en abundancia.
Tenemos que entender, hermanos, que cuando somos salvos empieza una guerra, una batalla espiritual. Si usted está recién convertido, debe entender, mi querido hermano, que antes de usted conocer a Cristo, de recibir a Cristo como su Señor y Salvador, de ser perdonado, de ser justificado, de haber nacido de nuevo, usted le pertenecía a Satanás. La Biblia enseña, por ejemplo, esto. Abra su Biblia en 1 de Juan 3. Si usted no tiene una Biblia, urgentemente preocúpese por una, porque esa es el arma principal o quizás única para el ataque para nuestro enemigo el diablo. En 1 de Juan capítulo 3, si usted tiene a alguien que no tiene una Biblia, poco a poco que ellos se vayan acostumbrando a buscar en la Biblia y así ellos no sean una presa fácil de engaño allá afuera, sino que sepan que lo que le están enseñando en la Biblia. En 1 de Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mire esta declaración de la palabra de Dios. Unos son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. Todos los seres humanos nacemos siendo hijos del diablo. Eso no es una ofensa, es una declaración doctrinal, es una realidad. Y es evidente porque usted puede ver a los niños que nadie les enseña a decir mentiras, pero lo dicen. ¿Por qué? Porque nacen con esa naturaleza. Usted no le va a enseñar a un niño a decir groserías, ellos lo dicen naturalmente. ¿Por qué? Porque nacen con esta naturaleza. Pastor, ¿mis hijos son hijos del diablo? Claro. Por eso es que Cristo dijo: deja que los niños vengan a mí. ¿A quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Salvador y Él quiere salvar a los niños. Si usted no se preocupa por eso, va a tener graves problemas. Si usted piensa que su niño nace impecable o que es un ángel, eso es falsa doctrina. Eso es una doctrina tomista o una doctrina de Tomás de Aquino, un católico que quiso engañar a multitud de personas pensando eso. No, dice aquí que unos son hijos de Dios y otros son los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama lean conmigo, para los que no están leyendo, crean que lo que estamos predicando es la verdad. Dice, versículo 10, leamos: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Tenemos que entender esta tremenda verdad. Para algunos es muy difícil aceptarla. Por ejemplo, en Efesios 2:2, la Biblia declara doctrinalmente lo que es la realidad de todos nosotros antes de ser salvos. En Efesios 2:2, si lo encuentra, diga amén. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿En qué tiempo? Bueno, antes de ser salvo. Leamos del versículo 1 para que entienda el contexto. Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí está describiendo un paralelo entre alguien que no es salvo y alguien que es salvo. Alguien que es un hijo del diablo y alguien que es un hijo de Dios. Alguien que no es creyente, que no se ha convertido a Cristo, que no es un cristiano, a alguien que ya es un cristiano. Y él dice que cuando, en este contexto, cuando usted y yo recibimos el evangelio, él ya lo anunció aquí en Efesios 1:13, en él habiendo oído el evangelio de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados. Ahí escuchamos el evangelio de Cristo, que anuncia que somos pecadores destituidos de la gloria de Dios, que merecemos el infierno porque la paga del pecado es muerte, pero Cristo murió en la cruz demostrando su amor para con nosotros, y que ahora nosotros le recibimos a Cristo y en ese momento nos convertimos en hijos de Dios. Antes no. Esta verdad es tan difícil que las personas lo entiendan, tan sencilla que está ahí. Pero sí, todo mundo, ahorita lo miramos nuevamente, está bajo el maligno. Sigamos leyendo, versículo 2 de Efesios 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Aquí están nuestros tres enemigos en este pasaje. ¿Cuáles son nuestros tres enemigos? Número 1, acá dice, bajo la corriente de este mundo. En eso estábamos antes.
Como estábamos siguiendo la corriente de este mundo, el mundo no nos hacía daño, el mundo no nos atacaba. ¿Por qué? Porque era nuestro amigo, estábamos bajo esa corriente. Amén, hermanos. Pero una vez que nos convertimos, ya no vamos conforme a la corriente de este mundo. Ahora el mundo es nuestro enemigo, ahora el mundo nos ataca, el sistema de antivalores que nos separan de Dios. Segundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El diablo, Satanás. Entonces íbamos conforme a lo que él decía: vaya a tomar, vaya a fumar, vaya a mentir, vaya a hacer violencia, a fornicar, ¿de acuerdo? Porque íbamos conforme a lo que el príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás. Ahí está nuestro otro enemigo, el diablo. Antes íbamos a donde él nos decía, pero cuando fuimos salvos, ya no vamos con la corriente de él. Ahora seguimos la instrucción del Señor, de nuestro Dios, a través de la Biblia y a través del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento, como ya no vamos, no, ya no voy para allá, ya no voy a la pachanga, ya no escucho esa música, ya no voy al trago, ya no voy al billar, ya no voy a esas fiestas. Entonces el diablo empieza a atacarnos porque ya nos perdió. ¿Lo estamos entendiendo tan sencillo? Así funciona esto. Entonces él nos va a empezar a atacar. Y lo tercero que dice así, aquí dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos, que dice otra vez, número 3, de nuestra carne. Ese deseo, antes vivíamos conforme a lo que la carne nos dijera. ¿Usted se ha escuchado esa frase mundana que dice: haga lo que dice su corazón? Exactamente es eso. Haga lo que diga su carne, haga lo que diga su maldad, su perversa mente, su perverso corazón. Y por eso es que cuando nos convertimos ya no hacemos lo que diga la carne, ahora hacemos lo que diga el Espíritu Santo a través de ese libro llamado la Biblia. Entonces ya el domingo ya no vamos a la ciclovía, ya no vamos a la piscina, vamos, es el primer día de la semana, vamos a la iglesia. Entonces ya la carne va a empezar a atacarnos, es nuestro enemigo. Ya ahora, antes usted maltrataba a su esposa, ahora la carne quiere decirle otra vez: sígala maltratando, pero el Espíritu Santo le dice a usted, varón, ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces la carne es nuestro enemigo, la carne es nuestro enemigo. La mujer, la carne le dice: sea rebelde, contéstele feo a su marido, saque sus uñas y rasguñele. Pero el Espíritu Santo dice: no, respete a su marido, Efesios 5:33. Entonces ya la carne es nuestro enemigo. Entonces démonos cuenta entonces que nuestro enemigo es Satanás, porque ya no le pertenecemos a él. Nuestro enemigo es el mundo, ya no vamos siguiendo esa corriente. Nuestro enemigo es la carne y ya no estamos viviendo en los deseos de nuestra carne. Versículo 3 de Efesios 2, haciendo la voluntad de la carne, ya no. Ahora queremos hacer la voluntad de Dios, porque por eso usted está aquí esta mañana, porque usted ya sabe que siguiendo la corriente de este mundo, viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire y viviendo según los deseos de nuestra carne, si usted entendió que eso no, haciendo ese estilo de vida, lo va a llevar a la destrucción. Y algunos han llegado a Cristo porque están cansados de eso. Están cansados de vivir bajo la corriente de este mundo, vivir conforme al príncipe de la potestad del aire, vivir haciendo todo el tiempo los deseos de nuestra carne. Usted sabe que eso lo destruye a usted, ¿cierto? Usted sabe que eso no le ha servido y lo peor aún, muere y va a ir al infierno. Entonces ya no quiere estar allí y esos tres enemigos nos quieren atacar constantemente. Y en eso es donde usted y yo tenemos que enfatizar nuestra vida práctica. Lo que estamos enseñando aquí, aunque es teología, aunque es doctrina, es algo muy práctico para que usted lo pueda practicar en su vida. Cada día, cada momento, esos tres enemigos, el mundo, la carne y Satanás, nos están bombardeando todos los días. Miren nomás un ejemplo: la música que pone el vecino, la música que pone el del taxista, eso todo, esa música, reggaetón, rap, toda esa música son bombardeos que el mundo lo hace. Y déjeme decirle,
según su contexto anterior, su carne le gusta. Y ahí usted está batallando y Satanás le pone ahí personas y le pone trampas. Y el diablo lo que quiere hacer, vaya a Efesios 6 nuevamente, el diablo lo que quiere hacer es hacerlo caer en pecado. Recuerde que usted es un hijo de Dios, hermanos. Recuerde que usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Y Satanás no puede quitarle la salvación, pero sí puede hacerle la vida imposible haciéndolo caer en pecado. Eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que usted permanezca viviendo en pecado, que permanezca viviendo en fornicación, porque el diablo sabe que si usted permanece así sin preocuparse, usted no va a poder disfrutar la vida cristiana. Y siempre va a estar ahí. Y con ganas de prosperar, de crecer, de avanzar. Y usted dice, pero ¿por qué no me salen las cosas bien? Porque Satanás lo tiene ahí. El mundo y la carne, para que usted no experimente la vida abundante que Cristo nos prometió allí en Juan 10:10. El diablo siempre va a querer eso. En Efesios capítulo 6 tenemos que entender que Satanás siempre va a querer que usted no esté firme. Miren la palabra firmeza aquí en Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Eso es lo que Dios quiere, no más. Firmes, porque si usted se mantiene firme es una palabra, es un término militar. Firme, parado. Pero Satanás, a través de sus acechanzas, sigue diciendo la Biblia, para que podáis estar firmes contra las acechanzas, los trucos, las trampas que Satanás quiere ponerle a usted. Da la idea de zancadillas para que usted caiga en pecado, para que usted caiga en la droga, para que usted caiga en el pecado de la inmoralidad, para que usted caiga en ira y maltrate a su esposa, y respete a su esposo, maltrate a sus hijos. No venga a la iglesia, no lea la palabra de Dios, no ore, y entonces usted siempre va a estar batallando en lo mismo y como un ciclo y como que no sale de ahí. Por eso necesitamos aprender a tratar con nuestros enemigos. Y hermano, ya deje eso, saque eso de su mente. No tenemos lucha contra carne y sangre. No es entre nosotros. Si hay algo que el diablo quiere poner fácilmente en la mente de un cristiano, es ponerlo en contra de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de sus padres, de su pastor, de su hermano, de su capitán. Y hermano, sea inteligente, hermana. La pelea no es entre nosotros. Por favor, ya, ¿cuándo va a entender eso? Se lo repito porque yo sé que esta semana usted se agarró con alguien. Se lo digo porque, pastor, otra vez diciendo lo mismo. Claro, el Espíritu Santo nos guía, porque estoy seguro que usted esta semana le agarró fastidio a alguien. Y está ahí. Hermano, no tenemos lucha contra carne y sangre. Efesios 6:12. No. Así como el Espíritu de Dios opera en los creyentes para hacernos santos, el espíritu de desobediencia, es decir, el espíritu de Satanás y sus demonios, opera en los incrédulos para desobediencia. Qué necio es luchar contra sangre y carne, cuando el enemigo real está usando simplemente la carne y la sangre para obstruir la obra del Señor. Sí, allá afuera hay gente que viene, nos dice groserías, nos maltrata, pero usted tiene que entender. Por ejemplo, usted, hermano capitán de ruta, obrero de ruta, y mire, conductor, gracias por el servicio que usted hace, pero hermanos, discierna. La lucha no es contra la gente. No se agarre con los vecinos, no se agarre con el motociclista. Satanás siempre va a querer atacarnos para que el bus no llegue a la iglesia, y no se pelee con ellos. No es contra ellos, es Satanás. Ámelo. Una de las armas, Pablo dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. En el contexto de la carta a los Corintios, una de las armas que Pablo usaba era la humildad. ¿Quién pelea contra eso, hermano? Para pelear se necesitan dos. El diablo quiere atacar y usted agacha la cabeza, el diablo queda desarmado. La humildad es una de las armas más poderosas que usó el apóstol Pablo para su ministerio. Pero usted dice, no, es que es injusto y le voy a dar. No.
Eso es lo que el diablo quiere con usted y conmigo. Cuando usted lo entiende, usted va a aprender a ser un hombre espiritual, un hombre poderoso, una mujer poderosa. Cuando su mujer, hermano, usted tiene que entender que su esposa es de carne y hueso. Hermana, usted tiene que entender que su esposo es de carne y hueso. Y mire, usted tiene que entender que su líder es de carne y hueso. Entienda que su pastor es de carne y hueso. Más grasa que hueso. Pero cuando usted entiende la lucha espiritual y su esposa de repente se le salió ahí la carnecita, y no asada, sino la carne, usted sea sabio. Para pelear se necesitan dos. Amén. Y ella dice: ay, estoy haciendo mal. Pero si ella le da uno y usted le devuelve con dos, y ella con tres, y después llega el pastor: me quiero divorciar. ¿Pero por qué? Y si usted se pone a analizar dónde empezó todo, ¿y sabe dónde empezó? En una bobada en que usted no pensó. Y eso aplica también a la relación entre los cristianos aquí. Empiezan con tontadas por no usar la humildad, por no usar armas espirituales. Esta fue la equivocación de Pedro, que Pedro cometió en el huerto del Getsemaní, cuando trató de vencer al diablo con la espada. Sí. Mateo 26:51, ¿recuerda? Lo mismo que cometió Moisés cuando mató al egipcio. Eso está ahí en Hechos 7:23 al 29. Claro, fue lo mismo. Así no es. Así no se hace la obra de Dios. La única manera de luchar contra los enemigos espirituales son con armas espirituales. Usar la palabra de Dios y la oración. Mire, hermano, usted, la mujer sabia, edifica su casa, y hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Cuando vea que como que el ambiente en el hogar está como pesado, en lugar de usted echarle más candela al fuego, hermanos, doble rodillas. Yo cuando vemos que la cosa está mal, callada mi esposa, yo callado, y cuando veo a mi esposa está en el cuarto orando, ¿usted cree que uno va a seguir peleando? Pero usted está ahí. Yo veo eso, ¿y sabe qué hago? A mí me da vergüenza y me voy para mi lugar a orar. ¿Y qué cree? Que el ambiente cambia, porque ya el Espíritu Santo vuelve a controlar su mente. ¿Recuerda dónde ataca el diablo? Empieza a contar otra vez su corazón, sus sentimientos. Y ahí es donde vamos a avanzar en el tema hoy, en la tercera parte donde el diablo ataca. Pero no, hermanos, usted en lugar de calmar eso con agua, ¿con qué se apaga un incendio, hermano? ¿Qué usan los bomberos? Claro, ellos usan el agua. Usted ve los camiones llenos de agua, los bomberos. ¿Y qué es tipo del agua en la palabra de Dios? Hay dos tipologías, hay dos símiles que representan el agua. Uno, el Espíritu Santo, Juan 7:38, y dos, la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, creo que es el verso número agua por la palabra, Efesios 5:26. Entonces, cuando el Espíritu Santo toma el control orando, esa agua, hermano, apaga ese fuego de la ira, de la contienda, de la zozobra. Porque si usted no aprende a controlar todo este tipo de cosas, hermanos, usted no va a experimentar, usted no va a disfrutar la vida cristiana. Debemos estar alertas contra las acechanzas del diablo. Entienda eso, Efesios 6:11, leamos: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo no se va a cansar, hermano. El diablo siempre va a estar metiendo sus acechanzas, sus trampas. Y eso significa estrategias. El diablo tiene un sinfín de estrategias que la Biblia lo llama maquinaciones. 2 Corintios 2:11. Apunte ahí y leamos sin perder Efesios 6. 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cada líder de hogar, cada esposo, cada esposa, cada capitán de ruta, cada conductor, cada maestro de escuela dominical, no tiene que ignorar que Satanás usa estrategias que la Biblia lo llama maquinaciones.
También la Biblia lo llama artimañas. En primera a Timoteo capítulo 3, en el versículo 7, la Biblia habla de esto. Primera Timoteo 3:7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo. Esa palabra lazo son artimañas, lazo. Él usa, y recuerde que está en un contexto para cristianos, le está hablando de alguien que está queriendo ser pastor, anhela ser pastor. El gobernador de las tinieblas usa a las tinieblas, es decir, usa la ignorancia de la gente y usa las mentiras. Por eso es que usted necesita meterse en la palabra de Dios, orar, meditar la palabra de Dios, orar para que el Espíritu Santo ilumine su mente. El diablo trabaja sobre la ignorancia de la gente usando las mentiras. ¿Recuerda? Con que Dios dijo. ¿Recuerda? En Génesis 3. Le hace poner también duda a la palabra de Dios. Y él promueve su causa a través de la ignorancia, a través de las mentiras. 2 Corintios 4:1. Estamos dando una pequeña introducción doctrinal para luego ir a nuestro punto. 2 Corintios capítulo 4, en el versículo número 4, dice, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces el diablo, es importante que usted entienda que el diablo usa la ignorancia, usa las mentiras para promover su causa, para avanzar a través de sus maquinaciones, sus artimañas, sus estrategias, sus acechanzas, con el fin de que usted y yo caigamos en pecado. Ya cuando usted lo sabe, pues no se va a dejar engañar. Amén. Es importante que el cristiano, escuche esto, Efesios 4:27, no le dé lugar al diablo. Muchos cristianos ignorantemente cada día le dan lugar al diablo. Mis hermanos, usted que ya lleva tiempo, yo sé que algunos están empezando a llegar a la iglesia, no es contra usted. Mi enfoque, mi objetivo no es hacerlo sentir a usted mal, que viene por primera vez o hasta ahora está viniendo a la iglesia. Pero ¿cuántos cristianos llevan tiempo y no usan la Biblia? Por eso el diablo los tiene como una pelota, para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá. El mundo los atrae, la carne, Satanás hace de usted como lo que hizo con Sansón, un juguete. Hace burlar el nombre de Dios, porque usted, hermanos, le da lugar al diablo. En Efesios 4:27 leemos para el cristiano, ni deis lugar al diablo, o sea, que no deje ninguna área de su vida desprotegida, como para que Satanás encuentre una rendija para meter la pata, para meter sus uñas, para meter sus garras. Usted debe ser alguien inteligente, hermano. Satanás, hermano, si hay algo que yo quiero hacer cada día es eso, hermano, que Satanás nos meta sus uñas en nuestra casa, en nuestra iglesia. Pero el problema es que usted no se deja educar, usted no se deja discipular, usted no se deja enseñar, usted no se deja instruir. Usted tiene que no darle lugar al diablo. Y en el contexto de Efesios 4, ¿cómo da una persona lugar al diablo? En otras palabras, le está abriendo la puerta y le dice, hola Satán, hola diablillo, siga, siéntese aquí al borde de mi cama, siéntese aquí en el comedor, siéntese aquí. ¿Cuándo? Cuando usted, dice el versículo 26, airaos. La ira, usted le está diciendo al diablo con una pancarta, bienvenido, siga. Cuando usted es iracundo, versículo 28, cuando usted es un ladrón, mire lo que dice aquí en Efesios 4:28, no quiero, espero que usted mismo lea la Biblia, es que ese es el problema. Muchos se ofenden porque yo uso palabras que están en la Biblia y usted se ofende porque piensa que soy yo. No, hermanos, estamos leyendo la Biblia. Efesios 4:28, el que hurtaba, no dice la Biblia que Satanás es un ladrón.
Entonces usted le da al diablo cuando usted roba. Y qué interesante que en Malaquías dice: ¿robará el hombre a Dios? ¿Nosotros te hemos robado? Y Dios dice: sí, sí, en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Y dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, probadme ahora en esto, si no os abriré la ventana de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde, y mire, reprenderé por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? Satanás. Entonces, cuando usted da lo que es de Dios, y Satanás viene, porque Satanás quiere agarrar sus finanzas, agarrar sus propiedades, agarrar su salud. ¿Se acuerda cuando vino y le dijo a Dios que si podía agarrar la salud, las propiedades de Job? Y Dios se lo permitió. Ahora, Dios tuvo un propósito con él, y seguramente él tiene un propósito para cada uno de nosotros diferente. Pero mire, hermanos, cuando usted da sus diezmos, sus ofrendas, hermano, cuando Satanás viene, él lo reprende. Ahí no se meta. En esa casa no se meta a tocar las finanzas. Aquí dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Hermano, perdón por la ofensa. Perdón por la ofensa. Sino trabaje. Si lo ofendí, hermano, sino trabaje. Es que estamos en una generación difícil, hermanos. La gente no quiere trabajar. Quiere que el gobierno le dé. Hermano, nunca en la Biblia el gobierno está para darle comida a usted, cristiano. Trabaje. Trabaje, deje de estar haciendo filas por allá y poniendo tutelas. No, hermano, trabaje. Trabaje. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece. Y podemos seguir hablando ahí, pero ese no es el tema. Ahora, ¿cómo ataca el diablo al cristiano? Número uno, volvamos ahí a Efesios 6, ataca la mente. ¿De acuerdo? Por eso dice el versículo 17: tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. No vamos a quedarnos ahí, porque si no, no vamos a avanzar. Número dos, ¿cómo ataca el diablo al cristiano? Ataca el corazón. Vea el versículo 14. La mente con malos pensamientos, el corazón con malos sentimientos, con amargura, con odio, con resentimiento. Hermano, si usted en este momento tiene rabia, está cargado contra un hermano, ya Satanás le está atacando su corazón. Por eso hay que perdonar. Versículo 14 dice la Biblia: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es como un chaleco antibalas que protege los órganos vitales, especialmente el corazón. En el corazón están los sentimientos. Por eso tenga mucho cuidado, quite de su mente, no se deje engañar con la gente que le dice: pues usted dice, yo no sé qué hacer, y llega el diablo y le dice: haga lo que diga su corazón. No. El corazón es engañoso y perverso. Haga lo que dice la Biblia. Haga lo que dice la Biblia. Haga lo que dice la Biblia. Amén. El corazón, Satanás siempre lo va a atacar. Por eso es que cuando usted entiende esto, dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Cuando usted tiene una alegría en su corazón porque se ha cubierto con la coraza de justicia, es decir, con una vida santa. Justicia da la idea de una santificación progresiva. La santidad, hermanos, una vida santa es un arma poderosa para que Satanás no ataque mi corazón. Cuando usted está en pecado, cuando usted mira algo sucio, algo incorrecto, Satanás lo va a acusar. Mire, el acusador de los hermanos. Y como usted no aprendió a confesar pecados, como usted no aprendió a leer la Biblia, como usted no aprendió a congregarse fielmente, Satanás le va a poner amargura, tristeza, ansiedad, lo que los psicólogos dicen que es estrés. No, hermano, simplemente el diablo ha atacado su corazón. Y tomes estas pastillas y después se vuelve bien loco porque son pastillas psiquiátricas. No, lo que usted necesita es descansar en Dios, su coraza de justicia. Lo que hace que usted tenga estrés son pecados no confesados, hermano. Ay, el diablo dijo que yo tenía estrés. Pues perdone. Confiese esos pecados, limpie su mente de tanta porquería, de tanta televisión, de tantas novelas, de tanto RCN y Caracol, y más bien lea la Biblia, que son las buenas noticias. Y número 3, versículo 16, llegamos por fin. Dice: sobre todo tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Satanás quiere atacar, número 3, no solamente él quiere atacar su mente con malos pensamientos, y por eso debemos tomar el yelmo de la salvación. Número 2, Satanás ataca el corazón, por eso debemos tomar la coraza de justicia, viviendo una vida santa. Sino número 3, Satanás ataca su espíritu. Y por eso el espíritu habla de las actitudes. Una mala actitud es un problema de falta de fe. No crea la palabra de Dios. Por eso dice aquí el escudo de la fe. El escudo de la fe. Este escudo, recuerde que en el contexto o en el marco histórico, el apóstol Pablo está ¿dónde? ¿Dónde está Pablo escribiendo esta carta? ¿En dónde está? ¿En la playa? No, hermano. En la cárcel. Y él está atado con cadenas a un soldado romano. Pablo escribiendo a los filipenses, que también fue una carta escrita desde Roma, desde su cárcel, una cárcel doméstica, dice Hechos 27. Él miraba esa oportunidad para que los soldados fueran salvos, pero él dentro de eso, él miraba todo. El Espíritu Santo le usó esto para que nos dejara esta verdad, y él usaba al soldado romano. El soldado romano, el escudo romano era de 80 centímetros de alto, de 80 centímetros de ancho y de 1,40 de alto, parecido a los del ESMAD. Eran así, que protegía el cuerpo entero. Así es nuestra fe. La fe, hermanos, el escudo de la fe va a proteger, hermanos, esos dardos de fuego del maligno que cambia su actitud. Mire, ¿cómo es su actitud? Recuerde, el diablo ataca su mente con malos pensamientos. El diablo ataca su corazón con malos sentimientos. Pero el diablo ataca su espíritu con malas actitudes, actitudes incorrectas. Y esto es nada más por falta de la fe en la palabra de Dios. Esto no se refiere a la fe para salvación, porque ya los que están aquí, dice en el versículo 10 de Efesios 6, por lo demás, hermanos míos. Adelfos es la palabra griega, se refiere a parientes de la misma familia. Entonces ya se refiere a cristianos, no, tampoco a la fe, al cuerpo de doctrina, sino más bien a la confianza, a las promesas de Dios. Dios ha prometido. Es uno de los grandes problemas de hoy en la iglesia. ¿Sabe cuál es? La falta de fe. Y cuando hablamos de falta de fe, no es falta de fe que si él existe o no existe. No, eso ya lo superamos, hermanos. Ahora, si hay alguien que todavía está en la necedad, dice el Salmo 14, que Dios no existe, bueno, pues yo no sé dónde tiene el cerebro, porque usted tiene que mirarse al espejo y mirar que realmente hay un creador. Hay un cosmos que demanda, hay una creación perfecta que demanda hermano, mire, por favor, que demanda, hermanos, un creador, un arquitecto, demanda eso, hermanos. Bueno, eso ya lo superamos nosotros. Ahora, lo que tenemos que entender es que tenemos que tener fe en sus promesas. Pastor, mire esta actitud. Pastor, me siento solo. ¿Te ha escuchado eso? Bueno, yo no juzgo eso, no critico eso. De pronto alguien está así esta mañana. ¿No dijo Cristo que estaría con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Ahí está el problema. No creemos a la palabra de Dios. Tengo miedo del porvenir, de lo que me pueda pasar. ¿Seguro? La Biblia dice que no estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y luego dice el apóstol Pedro, dice, por nada estéis. No, eso no lo dice Pedro, lo dice Pablo. Pedro dijo así: echando vuestra ansiedad sobre él, mire esta promesa, porque él tiene cuidado
Él tiene cuidado de nosotros. Pastor, qué miedo, y este presidente. Ni me importa. Dios cuida. Dios lo cuida a usted. Hermano, Dios no nos ha cuidado aún en la pandemia. Dese cuenta, hermanos, que ningún hermano de la membresía de nuestra iglesia se murió en la pandemia. A ver, levante la mano, ¿quién se murió en la pandemia? ¿Sí ve? Nadie se murió. No, nadie se murió, hermanos. ¿Sí tuvo comida en la pandemia, hermano? Algunos subimos de peso en la pandemia. Dios nos proveyó, hermanos. Dios tiene cuidado de nosotros. Pero esos son ejemplos claros. La preocupación de Dios en este aspecto es que hay poca fe en la Biblia, por supuesto. Algunos dirán, pastor, yo sí tengo mucha fe. Y le pregunto, ¿ha leído usted la Biblia? No. Entonces, ¿de dónde sacó esa fe? Porque esa fe es falsa. Romanos 10:17, busque ahí la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si usted dice que tiene fe pero no ha leído la Biblia, eso es mentira. Porque la fe es o viene, dice la versión antigua, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Ahora, en Mateo 14:31 hay una exhortación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 14:31 dice: al momento Jesús, extendiendo las manos, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El problema de tantas personas que están ahí siempre con una actitud terrible, una actitud negativa, una actitud es porque no tienen fe. Por eso Satanás siempre va a atacar su espíritu colocándole duda. ¿Será que lo que me están predicando es verdad? ¿Están así? Satanás está atacando su espíritu. Ahí está Satanás atacándolo. Satanás siempre quiere, recuerde lo que acabamos de estudiar en 2 Corintios 4:4. Satanás siempre quiere cegar el entendimiento. ¿Será que el pastor no me quiere? No se pregunte eso. Cristo le ama. Si el pastor me quiere o no me quiere, eso no es tan importante. Bueno, mi esposa sí, pero usted tiene que entender, ¿será que Dios me quiere o no me quiere? Dios le ama mucho, hermanos. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, no hubo otra palabra para expresar el amor de Dios. Nadie me quiere, todos me odian. ¿Es su caso? Tiene una actitud incorrecta por causa de no creer en la palabra de Dios. Hombre de poca fe, dice aquí. ¿Por qué dudaste? Busca ahí mismo, ya que estamos en Mateo 17:17. Mire este caso. Dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Mira la actitud de nuestro Señor aquí. Tráemelo acá. Y reprendió Jesús el demonio, el cual salió del muchacho, y este se quedó sano desde aquella hora. Y luego dice el versículo 20, el versículo 19: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Recuerde que son apóstoles, es el Señor Jesús. Dios no nos mandó a nosotros a echar fuera demonios, Dios nos mandó a nosotros a predicar el evangelio. Y predicando el evangelio conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nosotros predicamos el evangelio y todos los demonios salen de una persona cuando él es salvo. Es sellado por el Espíritu Santo. Tiene que entender los tiempos, tiene que entender las dispensaciones también. Versículo 20, Jesús le dijo: por vuestra poca fe, o sea, no creyeron. Si en Mateo capítulo 10 él le había dado a los apóstoles poder y autoridad sobre los demonios, ¿por qué no lo hicieron? Porque no creyeron esa palabra. Dudaron. Dice aquí: por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y pasará, y nada será imposible. Pero este género no sale sino con oración. ¿Sabe cómo se manifiesta que una persona tiene fe? Cuando ora. Cuando oramos, estamos creyendo que Dios es poderosísimo y Él puede responder cualquiera que sea su necesidad. Cualquiera, hermano, cualquiera. ¿Dios siempre contesta? Por supuesto, siempre contesta. Y a mí no,
No, lo que pasa es que Dios le dijo no y usted no se ha dado cuenta. Es que no también es una respuesta. Él le puede decir sí o le puede decir no, o le puede decir sí, pero todavía no. Necesita madurar un poco, necesita congregarse más para que aprenda más verdades bíblicas y entonces estará con la habilidad de poder recibir eso que me está pidiendo. Todavía no, eso le va a hacer daño. En Hebreos 11:6 dice la Biblia, pero sin fe. ¿Sin qué? Es decir, confianza en lo que la Biblia dice. Le voy a probar que algunos no tienen fe. ¿Qué es fe, hermanos? Fe como tal es la certeza de lo que se espera. ¿Por qué esperamos? Porque Dios dijo que Él vendría, porque Dios dijo que Él lo daría, porque Él dijo que Él lo haría. Amén. Entonces, sabemos que cuando salimos a predicar el Evangelio, pues vamos con tranquilidad, vamos con confianza. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Él dijo, predicad el Evangelio, id a hacer discípulos, bautizándolos, enséñeles y aquí estoy con vosotros. Entonces yo no voy a tener miedo. ¿Será que sí puedo? Usted no puede, pero es que Él está conmigo. Él puede conmigo, yo no voy solo. Por eso ganamos almas, nos metemos a donde Dios nos guíe. ¿Por qué? Porque vamos con nosotros. Pero cuando usted no cree eso, no gana almas. Esto es un ejemplo. No gana almas. ¿Por qué, pastor? Me da miedo. Eso es una actitud. Satanás está atacando su espíritu. ¿Por qué no gana almas? Me da pena. Y tiene 5 hijos y le da pena. Yo no creo que le dé pena. El problema no es que tenga miedo, el problema no es que tenga pena, el problema es que usted no cree. El problema es que usted no cree. ¿Por qué no da la obra de Dios? ¿Por qué? Pastor, no tengo. No, todos tenemos algo. Dios no está mirando la cantidad que usted dé. Esta mujer viuda era la moneda más pequeña, pero dice que en comparación o en promedio echó mucho más que todos aquellos que estaban ahí. ¿Por qué no dan? Es porque no cree. No cree lo que dice la palabra de Dios. Siempre tiene duda, pero si doy, ¿qué va a pasar? Y no, me va a quedar sin comida. No, hermano. Dios prometió suplir todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. ¿Por qué usted no da misiones? Porque no cree Filipenses 4:19. Que Dios le va a dar todo lo que le falta. ¿Sabe por qué yo doy? No porque yo sea muy dadivoso realmente, sino porque yo creo las promesas de Dios. El que siembra escasamente segará. Yo no quiero segar escasamente, yo quiero segar abundantemente. Y para segar abundantemente tengo que sembrar abundantemente. Yo creo lo que dice ahí la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 9. Yo creo lo que dice ahí. El problema que el diablo ataca a su espíritu es porque usted no cree este libro. Usted no cree este libro. Pastor, es que me han engañado. Pero este libro no tiene la culpa de que usted no lo lea, que usted sea perezoso. Va a una iglesia y como usted no lee la Biblia, allá lo engañaron, allá lo robaron, allá lo estafaron. Por eso es que usted tiene que leer la Biblia, hermano. La Biblia, la palabra de Dios. Cuando Satanás vino a atacar al Señor Jesucristo, él atacó la mente de Cristo, atacó el corazón de Cristo, atacó el espíritu de Cristo. Pero él, ¿cómo lo reprendió? Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Pero si usted no aprende la Biblia, por supuesto, mi querido hermano, que Satanás va a atacar su espíritu y por eso usted tiene mala actitud. Y está ahí con cara de regañado, está ahí con cara de pan viejo, está ahí una mala actitud. ¿Por qué? No cree la Biblia, es incrédulo. La Biblia dice que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Sencillo. Confiar en lo que Dios ha dicho. ¿Qué es la fe, hermanos? Apúntelo ahí. Confiar en lo que Dios ha dicho. Eso es la fe. Lo que Dios ha dicho y punto. Le voy a probar otra vez que usted no cree la Biblia. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Muy bien. ¿Sus hijos, a cuántos sus hijos le han desobedecido este último mes o estos últimos 2 meses? Algunos dirían, ¿y en los últimos 3 minutos? Esos son nuestros hijos. Y esos somos nosotros también, con referencia a Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? No, psicólogo. ¿Dice la Biblia eso? ¿Llevarlo al psicólogo? ¿No?
¿Llevarlo a un correccional? No. ¿Darle pellizcos? ¿Llevarlo al bienestar familiar, como dice el hermano? ¿Sí dice la Biblia eso? ¿Qué dice la Biblia, hermano, entonces? Vamos a mirar qué dice la Biblia, a ver si usted cree o no cree. Porque aquí depende de lo que Dios diga, no lo que el pastor diga. Amén, hermanos. En Proverbios, por ejemplo, uno de tantos, Proverbios 13:24. ¿Usted ama a su hijo? ¿En serio usted lo ama? A ver, abra la Biblia y dése cuenta que usted no lo ama. Abra la Biblia. ¿Por qué no abre la palabra de Dios? Si le dijera, abra en Facebook, el dedo se le mueve solo. ¿Sí o no? Estábamos estudiando con mi esposa que el TikTok, el Instagram, lo que hace es manipular una hormona del cerebro. Y lo que hace es que usted se vuelve vicioso. La mente, el cuello, la cara, la mano que más use, siempre va a estar automáticamente a la mano el celular. Qué bueno sería que se volviera eso a la Biblia. La Biblia. ¿Cómo cambiaría nuestros hogares? ¿Cómo cambiaría nuestra iglesia? ¿Cómo cambiaría nuestra nación? Proverbios 13, versículo 24. ¿Lo tiene? El que detiene, lea la Biblia por favor, enfréntese a la Biblia, deje tanta religiosidad. El que detiene el castigo, lean conmigo, a su hijo, más el que lo ama, solo el que lo ama, desde temprano lo corrige. Capítulo 20, versículo 30. ¿Se da cuenta que hay poca fe? Capítulo 20, versículo 30. Dice, es la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué es fe, hermanos? ¿Qué es fe? Creer, confiar en lo que Dios ha dicho, en su palabra. En Proverbios 20:30, lean conmigo todos, a la una, a las dos, a las tres. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Ay, a mí no me parece. ¿Se da cuenta? No tiene fe. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Se da cuenta? No tiene fe. Fe es creer lo que la Biblia dice. Así de sencillo funciona esto. No es lo que una persona diga, no, es lo que Dios dice. El diablo. Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. Estamos probando si usted cree, si usted tiene fe. Ahora se dio cuenta que su fe es bien chiquitica. Cuando usted lee la Biblia y dice, yo creo esto, ¿y cómo sabemos que usted lo cree? ¿Cómo sabe que usted lo cree? Porque lo obedece. Es tan sencilla la vida cristiana. No, yo sí creo eso, ¿verdad? ¿Y cómo está su hijo? Bien rebelde, bien necio. Si su hijo se le bota al piso y se le revuelca como una culebra porque usted no le da algo, usted no tiene fe, porque usted no ha aplicado la palabra de Dios. Dice en Proverbios 22:15, y vamos a otro ejemplo. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, ¿más qué? La vara de la corrección la alejará de él. No dice el cable de la plancha, no dice el cinturón, no dice el zapato, no dice la chancla, no dice lo que tenga en la mano. La vara, una varita en la colita y se acabó. Algunos dicen, no, eso me parece muy cruel. No, no es que le parezca muy cruel, es que usted no tiene fe. Por eso tiene que usar el escudo de la fe. Mientras que usted no use el escudo de la fe, o sea, la fe es el escudo. La fe en la Biblia hace que Satanás venga y usted, no, escrito está. Satanás viene otra vez con otra idea. No, escrito está. Escrito está. Creyendo la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, Dios le va a ayudar. La fe es esencial. Por eso es que el apóstol Pablo dice, aquí en este texto de Efesios, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Se da cuenta ese énfasis que hace el apóstol Pablo? Para protegerlo de dardos de fuego. Es decir, las tentaciones que Satanás pone son tentaciones mentirosas. Él le va a decir a usted,
como le dijo a Eva allí en el huerto del Edén. Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis 3, 1. Satanás siempre va a decirle, bueno, Dios le dice, congréguese. ¿Será? ¿Será que me congrego? Si estoy cansado, ¿no ve la cara de cansado que tengo, mi amor? Y mañana tengo que madrugar. Con que Dios ha dicho. Y la Biblia dice, no dejando de congregarnos. Y la Biblia dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Pero Satanás dice, no, se merece un descanso. Hermanos, no se dejen engañar por el diablo. Usted y yo nos merecemos el infierno. No merecemos un descanso, hermano. Ahora, si usted es salvo y quiere descansar, voy a orar para que se vaya a descansar en paz. ¿Cuántos quieren descansar? Bueno, está listo para morirse, hermano. Y qué bueno, porque es ganancia. Es ganancia. Algunos dirán, pastor, yo quiero parar de sufrir. ¿En serio? Voy a orar por usted, Señor, llévatelo de una vez para que pare de sufrir. Porque la Biblia dice que en este mundo tendremos aflicción. ¿Qué clase de Biblia está leyendo usted? Por eso es que no tiene fe, hermano. Por eso es que sus cimientos son sobre la arena. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero también el necio oye estas palabras y no las hace. Y viene y luego él edificó su casa sobre la arena. ¿Sobre qué está edificando usted? Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta. Hermano, sepa que Satanás, es más, tiene mayor habilidad intelectual que usted, hermano. A menos de que usted se meta en la palabra de Dios y entienda lo que yo le estoy enseñando, podrá entender lo que la Biblia dice. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, aquí está el problema, ¿con qué Dios ha dicho? Hermano, ¿Dios había dicho que no comiera de todo árbol del huerto? ¿Sí o no? Claro, Dios lo dijo aquí, Génesis 2:7. Dice, 2:17. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiere ciertamente morirás. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, no, él le dijo que no comiera de uno no. Y la mujer respondió a la serpiente, ella sabía, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Ella lo tenía claro, pero Satanás quería torcer, distorsionar. Él le mandó algo de verdad y algo de mentira, y cuando usted lo mezcla, sale mentira. Él le dice, sí, yo sé que hay que ir a la iglesia, pero no sea tan religioso, tan fanático. ¿Se ha escuchado eso? Satanás tratando de tocar su espíritu. Y ahí están los emisarios del diablo, se están dando cuenta quiénes son. Porque mire, usted no es el diablo, yo sé que usted no es el diablo. No somos tan inteligentes para ser el diablo, porque aquí dice que es astuto. Pero Satanás usa personas, inclusive a cristianos. Pedro, el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Pedro era Satanás? No, pero estaba siendo usado por Satanás. Apártate de mí porque me eres tropiezo. Satanás pone duda en las promesas de Dios, en su palabra. Y algunos dirán, ¿será que si hay infierno? ¿Quiere probarlo? El problema es que ya no puede salir de allá. Yo prefiero creer lo que dice la Biblia. ¿Será que si Él provee? Pues mi Dios suplirá todo lo que nos falta cuando usted da la obra de Dios. ¿Será que si me perdona? Pues Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. ¿Será que Él sí salva a mi familia? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Siempre el diablo va a poner, él termina haciéndonos perder las bendiciones que Dios nos tiene preparadas a nosotros. ¿Será que Dios puede perdonar a un pecador como yo? Yo no creo. Y Dios dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Satanás siempre, será, mire, es que yo tantas veces que me he apartado y he vuelto, me he apartado y he vuelto. ¿Será que Dios, mire, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse?
¿Será que si yo vuelvo otra vez a Él, será que Él sí me recibe? Y Dios dice que corazón contrito y humillado no desprecias tu, oh Dios. Y Él dice, el que viene a mí no le echo fuera. Entonces Satanás siempre va a decir, no, lo suyo no es pecado, lo suyo es deporte. Usted ya no tiene remedio. ¿Usted se ha escuchado eso? Eso es el diablo. Todos tenemos remedio por el poder de Dios. Satanás siempre es la fuente de incredulidad, duda, con que Dios ha dicho. Es la pregunta favorita del diablo. Pero la fe es lo que vence a cualquier enemigo. Primera de Juan 5:4, ahí terminamos ya. Primera de Juan 5:4, el enemigo es el diablo. Y el diablo va a usar el mundo, amistades, malas amistades. El diablo va a usar su carne. El diablo le va a meter una cantidad de ideas tan tontas que no tienen nada que ver con la Biblia. Y usted necesita hoy arrepentirse de eso y afirmarse. Y hermana, usted no se deje confundir de otros. Hermanito, jovencito, no se deje confundir de otros. La Biblia está clara. El problema es que el diablo no quiere que usted lea la Biblia. El mundo y el diablo, hermanos, lo alejan de la Biblia. La Biblia lo aleja del pecado, o el pecado lo aleja de la Biblia. Es así de sencillo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Algunos se vinieron esta mañana a la iglesia sin leer la Biblia. ¿Te das cuenta? Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. A medida que el creyente usa el escudo de la fe, a medida que usted escuche palabra de Dios, a la medida que usted escuche predicación, a la medida que usted lea, estudie, memorice, medite en la palabra de Dios, usted va usando el escudo de la fe. No es que usted se está inventando, ay, mire, esta mañana, hoy, y cierra los ojos y se imagina que está recibiendo un escudo. No funciona así. Es que cada vez que usted escuche la Biblia, usted la crea y la obedezca inmediatamente. Si usted quiere ser bendecido esta semana, obedezca por lo menos 1 o 2 o 3 mandamientos más. Y entonces usted va a estar, entre más usted obedece, entre más usted y yo obedecemos, más protección vamos a tener. Miren qué bendición. Oren por hermano Jesús, la hermana Ana. Ellos agarraron convicción, se fueron para Venezuela, han pasado de todo en esa travesía. Y todos lo están haciendo. ¿Sabe por qué? Porque simplemente quieren obedecer a Dios. Pero hay algunos que están ahí y van a estar desprotegidos. Satanás los agarra a usted como una pelota, para allá y para acá, para allá y para acá y aquí, y nada que prosperan. ¿Por qué? Porque usted no está protegido en su espíritu. No tiene un escudo que los protege. No tiene esa fe en el Señor. A medida que el creyente usa el escudo de la fe, apaga los dardos del fuego de la incredulidad y la duda. Jesús el Señor dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El soldado debe embrazar el escudo de la fe cada día, de modo que cuando le sean disparados los dardos encendidos del maligno, con la mala doctrina, con la duda, con el desánimo, den contra el escudo y caigan inofensivos al suelo. Ese escudo era de 1,40 más o menos, de 80, y era hecho de un material duro. Luego se cubría de cuero, y ese cuero era empapado en aceite. Y cada vez que llegaba el dardo, literal, llegaba ahí, ¡fum!, se apagaba de una vez, no podía hacer nada. Entonces cuando usted agarra eso, hermanos, la fe que es firme, confiando en el Señor, confiando en lo que dice la Biblia, cuando las tentaciones llegan a quemar su vida, el fuego, el escudo de la fe apaga. Cuando las circunstancias son adversas, cuando asaltan las dudas, hermanos, cuando viene cualquier desafío, tribulación, angustia, la fe mira arriba y dice, creo en Dios. Creo a Dios, creo lo que dice la Biblia, creo lo que dice este versículo, y el Espíritu Santo le traerá un versículo a su mente que será ancla en ese momento. Y entonces usted no va a ser vencido por Satanás. Entonces usted no va a caer, sino se va a mantener firme. Ese es el propósito, firme, firme. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, Señor. ¿Qué de su vida? ¿Cierto que Satanás está cada día? El diablo siempre nos va a atacar, pero ganando ventaja en su vida espiritual. Eso es lo que dice ese pastor, hermano. Yo no estoy hablando, yo estoy usando la Biblia, hermano. El problema es que usted no cree este libro. El problema suyo no es contra mí, hermano. Algún día yo me voy a morir y sus hijos quedarán, sus nietos quedarán, usted quedará.
Pero usted, ¿qué va a hacer con lo que escuchó, con lo que lee? Usted tiene que hoy agarrar convicciones, hermano, porque si no, Satanás lo va a estar zarandeando como a trigo a toda hora. ¿Ahora entiende por qué le está yendo como le está yendo? Necesita hoy tomar el escudo de la fe. Todo ojo cerrado, cabeza inclinada. Dígale: Señor, ayúdame a creer lo que dice la Biblia, a creer lo que dice la Biblia. Señor, perdona mi incredulidad. Señor, permíteme hacer las cosas como la Biblia dice, no como dicen mis sentimientos. Satanás no solamente ataca mi mente con malos pensamientos, Satanás quiere atacar mi corazón con malos sentimientos, pero Satanás ataca mi espíritu con malas actitudes. Actitudes que son por causa de no creer a la Biblia. Por eso, Señor, hoy tomamos sobre todo el escudo de la fe. Una fe inquebrantable, una fe que te agrada, una fe en tus promesas, una fe en lo que dice tu palabra, la Biblia. Dígale: Señor, perdóname porque me he dejado influenciar de este mundo. Satanás me ha influenciado. El trabajo donde yo estoy, la gente me bombardea y hace debilitar mi fe. Por eso hoy tomo el escudo de la fe y voy a ponerme, Señor, en la brecha para creer, estudiar más la Biblia, venir más a la iglesia y recibir palabras de aliento, palabras de fe, doctrina, estudio, enseñanza, escritura, porque yo necesito crecer en mi fe. Señor, ayuda a tu iglesia a crecer en fe. Permítenos comprender la Biblia y poder tomar el escudo de la fe. Que cada cristiano aquí pueda obedecer este mandato de creer la Biblia, de creer la Biblia. Haga una decisión esta mañana. ¿Tiene usted una Biblia? Si no la tiene, cómprela. Compre una Biblia, un libro llamado la Biblia, versión 1960, Reina Valera, y empiece a leerla otra vez. Empiece de nuevo. Aquí está mi Biblia, voy a pasar tiempo, voy a leerme 4, 5, 10 capítulos cada día. Voy a apartar un tiempo para leer una parte en la mañana, otra a mediodía, otra en la noche. ¿Cuántos tomarán ese compromiso con Dios de empezar a leer la Biblia? Levante su mano, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. De eso depende su crecimiento, de eso depende su bendición. Que ya no le estén bombardeando con tantas ideas mundanas, sino que usted pueda tener esa convicción. Dios bendiga, Señor, a cada hermano. Mi Dios, bendice a cada hermano que está aquí, que hoy toma compromiso de tomar ese escudo de la fe, tomar la Biblia, Señor, poder entenderla, Señor, poder creerla y poder obedecerla. Gracias, Señor, por esta mañana. Habrá alguien que dirá: pastor, yo no estoy 100% seguro que si muero voy al cielo. Me da miedo morir e irme al infierno. Pastor, ore por mí. Yo necesito que alguien me explique con la Biblia cómo ser salvo. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Habrá alguien así? Señor, gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.